Muchas gracias a Nan Rosalina y a Nan Sebastiana por este espacio de invocación. Para nosotras y nosotros siempre es importante iniciar con las energías del día. Vamos a dar inicio a nuestro primer panel foro. Quisiera decirles que este primer panel vamos a tener 3 invitados de alto calibre de 3 países distintos que en un momento voy a proceder a invitar. Únicamente quisiera iniciar diciendo que el día de hoy el trabajo va enfocado a una contextualización de cuál es el entorno en el que estamos trabajando. Y como lo dije el día de ayer, los paneles están enfocados en dar elementos de punto de partida para el verdadero objetivo de esta metodología, que son las discusiones y debates que se llevarán por la tarde. Entonces voy a pedir uno por uno a los invitados de este panel que me puedan acompañar, dando inicio con Nancy O'Keefe, quien es la presidenta y directora ejecutiva del Centro Internacional de Política, o Centro de Política Internacional. La doctora O'Keefe es una destacada académica, analista de políticas y defensora de derechos humanos, con más de 20 años de experiencia de trabajo en temas de derechos humanos, democracia y seguridad en la región del Medio Oriente y del norte de África. En 2020, O'Keefe fue nombrada investigadora visitante en el Centro Internacional o Centro de Política Internacional o Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, donde se centró en la rendición de cuentas y la intersección entre los derechos humanos y la tecnología. Antes de unirse a Stanford, se desempeñó como directora ejecutiva del Tahrir Institute for Middle East Policy, Instituto Tahrir para las Políticas del Medio Oriente, que bajo su liderazgo se convirtió en una organización de investigación política reconocida internacionalmente. También quiero invitar a David Valencia. David es periodista de investigación, cronista y editor con 23 años de trayectoria. Es fundador y director de la Redacción Regional, el primer equipo de investigación y denuncia del autoritarismo en Centroamérica. Premio a la excelencia periodística con El Faro y con Redacción Regional. Desde enero de 2025 es miembro fundador de Intermedios, Alianza de Medios Independientes de El Salvador. Y para completar el panel, queremos invitar a Raúl Civechi, quien es educador popular, periodista y escritor. Acompaña movimientos sociales en América Latina. Es doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Ha creado el concepto de pueblos en movimiento frente a movimientos sociales nacidos en el norte global. Forma parte de Desinformémonos, un medio mexicano dedicado a las resistencias y construcciones de los pueblos. Bueno, muchas gracias, invitados, muchas gracias a todos los asistentes. Repetimos, más allá de buscar expertos o expertas que nos iluminen, queremos ideas que nos contextualicen y que nos ayuden a establecer puntos de partida para nuestras discusiones en la tarde. El objetivo de este panel es establecer un punto en común de análisis sobre la situación política general para los posteriores espacios de discusión, o sea, para la tarde. Y en la tarde el objetivo será consensuar desafíos que estén enfrentando las democracias en el hemisferio. Entonces, bajo esos lineamientos, cada intervención será de un máximo de 20 minutos. Cuando estén faltando 5 minutos para que acabe el tiempo, voy a mostrar una flor amarilla. Y cuando esté faltando 1 minuto para que acabe el tiempo, mostraremos una flor. Entonces, muchas gracias a todas y todos por su atención. Iniciamos, por favor, con la doctora O'Keefe. Well, thank you so much for the introduction.
introduction, and thank you all for having me here. It's such a privilege to be among you all, particularly at this very difficult moment that we're going through in the world. And I'm looking forward to learn from every one of you, and just from yesterday, hearing the stories of the few people who presented, I feel really humbled and honored to be here. I think I always care about where people come from. So I want to start with saying like how I arrived here, and of course it is important. I mean, I'm honored to be the president of the Center for International Policy, which is a progressive foreign policy organization that is half a century old. And the founders of the organization are the group of diplomats who were against the war in Vietnam. They were activists. And they started the movement, and with other people, and they started the anti-war movement. And in April 26th, so it was a couple of weeks ago, it was the 50th anniversary of the end of the Vietnam War. And today, we're going backwards. And this reversal of all the work and hard labor of many people that we are standing on their shoulders should not go in vain. Y este trabajo no debería ser en vano, debemos protegerlo. Cuando yo acepté tomar la posición hace 4 años, le dije a mi junta directiva, tengo una visión específica de políticas internacionales para Estados Unidos. No necesitamos reformarlas, aumentarlas, necesitamos un cambio de políticas internacionales, cambiar el rol, el marco de trabajo, el aumento en la militarización y precariedad de políticas internacionales que está causando pobreza alrededor de muchas otras cosas. El motivo por el que entiendo esto profundamente personal, porque vine a Estados Unidos, porque me habían sentenciado a 5 años de prisión en Egipto. Yo soy del Medio Oeste. Desde mi carrera trabajando contra la corrupción en Egipto, y eso no fue muy bien para mí. Entonces, debido al trabajo que hice, después de todo el trabajo que hicimos de la revolución, la lucha, las batallas, hubo un momento en el que nos sentimos que estábamos arriba en la cumbre del mundo. El dictador que tenía más notoriedad fue torturado, encarcelado, todas las cosas con las que están familiarizados y tienen experiencia con ello, pero el motivo por el que me sentenciaron fue porque yo estaba a cargo de una organización de derechos humanos en Egipto. Yo era la directora del programa del Medio Oeste durante la revolución, pero el ejército fue muy rápido en tomar cargo y limpiaron el graffiti, limpiaron la plaza de todos los rastros de la revolución, y debido al enfoque de Estados Unidos es que nosotros fuimos vencidos porque se enfocaron en lo que ellos llamaban transaccional o un tipo de pasos hacia lo que pensaban del trabajo de la democracia, forma constitucional, elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias, sin pensar realmente en las personas, sin pensar cómo apoyar y construir la sociedad civil en Egipto. Y por el trabajo que están haciendo, debido al trabajo que estábamos haciendo, me acusaron de lo que ustedes conocen familiarmente como espionaje, terrorismo, y fue fácil para ellos, bueno, decir, poner esta historia
a los ojos del público y es como cuáles son las cosas que estamos viendo y lo que voy a mencionar de lo que estoy experimentando en Estados Unidos en este momento con el presidente Trump. Y un resumen, me pusieron a juicio, me encarcelaron y fui sentenciada a prisión. Por suerte, en ese entonces yo estaba cuando salió el veredicto, yo estaba en Estados Unidos, me sentenciaron y estoy viviendo en exilio por 17 años. Pero el punto no era mi miedo, el punto es enviar un mensaje del gobierno de Egipto que si usted va a ser activista de derechos humanos y luchar por democracia y libertad, aquí es donde va a terminar, en la cárcel. Esa imagen de nosotros atrás de las barras es el punto que quiere hacer el gobierno egipcio. Ahora, al presente, estoy muy agradecida por Foco Global por tener esta convención. Un momento de urgencia, pero el momento de urgencia no inició hoy, no inició con Trump, ni siquiera cuando el genocidio era visible frente a nuestros ojos y lo veíamos. Yo estaba en West Bank, en Palestina, Israel, en enero. No puedes estar ahí y caminar las calles de Hebrón y dudar el estado de este país. No es posible ver esto. Yo iba con amigos que son activistas de Israel y de Palestina, pero ellos eran de color blanco. Yo era árabe. Yo no tenía que caminar con ellos en esas mismas calles porque hay ciertas calles. Entonces, esto no es para entender lo que voy a decir de lo peligroso que están las cosas con la administración actual, pero reconocer que bajo Biden continuamos teniendo leyes de Estados Unidos y enviando armas a Israel, utilizando documentos de organizaciones y derechos humanos y preveniendo que las personas pudiesen cruzar las fronteras cuando sus vidas estaban en peligro. Y creo que no podemos decir que el problema empezó con Trump. El problema empezó antes de Trump y tal vez fue útil para nosotros en el Centro de Políticas Internacionales porque sabíamos que no era acerca de la persona. Ahora viene y sale la vulgaridad de todas estas cosas a la luz del día que estaban cubiertas por la existencia y leyes de instituciones. La cosa con Trump es que ahora sus políticas internacionales tienen ciertas características y quiero aclarar algo y no quiero diferenciar las políticas internacionales y domésticas, no es donde vamos. Número uno con Trump y esto es donde vemos la respuesta de las personas es cómo él está trabajando con corrupción y dándole poder a los guardias y si ven a Bernie Sanders, el senador, se van a Estados Unidos y la atracción que obtienen con eso porque es un desafío con sus historias que él está haciendo todo para Estados Unidos, América primero y esta es su historia, pero para poder revertir esto tenemos que pararnos enfrente de las personas y trabajar juntos para mostrar que esto actualmente es solo para su propio beneficio. Él tiene ciertas estrategias
Y yo voy a dejarles con unas preguntas de cómo podemos luchar de vuelta a estas estrategias. El número uno es el apoya en el número de órdenes ejecutivas que ha firmado, distrayendo a las personas con esto. Al día de hoy hay personas que están siendo desaparecidas, están deportando personas y cambiando todo el panorama del gobierno y todos están trabajando alrededor y poniéndose a la defensiva. Y esto es en lo que no debemos caer, porque la mayoría del tiempo necesitamos separar las señales del ruido para poder identificar muy bien dónde nuestra energía debe enfocarse. Lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva. Esto nos va a distraer y va a tomar nuestra energía. Y la estrategia se dice que para lo que estaba desde hace mucho, antes de Trump, fue que nosotros como progresistas, nosotros como la izquierda, nos hacen falta muchas cosas. No tenemos una agenda. ¿Cuál es nuestra agenda? Y esta es la cosa la que debemos enfocar. ¿Cómo podemos formar una agenda que sea inclusiva? No de una persona, no de prioridad de una persona. Con estos medios a veces pensamos que estar del lado derecho de la política es suficientemente nuevo para ganar y permanecer. Miren a Perú, Nicaragua, vean la historia. Eso, parte de esto es que estas no son personas que vienen con un plan maléfico que pretenden ser para las personas vean el otro lado de la cara, pero es la inhabilidad, incapacidad de entregar a las personas. Pero cuando no puedes entregar a las personas, no tienes cómo hacerlo. Entonces, generando violencia y control, o tienes un contrato social y se lo entregas a las personas, o no puedes, y entonces trabajar contra ellos, ¿sí? Debemos prepararnos con una agenda, con las personas. Hay personas que están listas para estar ahí, tomar estas posiciones en Egipto. El problema será el movimiento de la opresión que surgió de la organización civil de derechos humanos que pensaban que la política era algo sucio y queremos lavarnos las manos de ellos y solo dejó a algunos que eran oportunistas o desafortunados en vez de concentrarse. Y eso es lo mismo con la sociedad civil, desafortunadamente. Hay personas maravillosas que están trabajando bastante y están haciendo un trabajo muy importante, pero debido al movimiento de la emergencia, debido a la emergencia, ellos tienden a competir entre sí. Este es uno de los primeros pasos para fallar. Culpa de la sociedad civil, también es culpa de la estructura de la base que tenemos en la sociedad. Y los que obtienen el trabajo son los que tienen conectes, ¿verdad? Ustedes ya saben estas cosas. Y estas son varias cosas con las que debemos ser cuidadosos y no quiero profundizar en qué tan malo es Trump. Ustedes ya saben eso, pero quiero decir, debemos abordar sus historias falsas. Lo que está haciendo Trump con la economía, por ejemplo, con los terroristas no es protección, es utilizar las tarifas como una manera de coerción. Está haciendo esto herramientas de manera violenta para que los gobiernos alrededor del mundo apliquen. En Taiwán, después de que él habló de el presidente Zelensky era un dictador, y las personas de Taiwán están esto está pasando con Ucrania, empezaron a cuestionar hijo favorito para Estados Unidos. La primera reacción ahí fue aumentar el presupuesto de defensa y es lo que quiere Trump.
the US defense budget and expanding the arms sales around the el world, which means presupuesto de that other Estados Unidos countries para have to increase their defensa funds faster y to be para able que to otros países aumenten su import presupuesto those para armas para poder importar armas. weapons. The same thing in Japan, Lo que same está en thing Japón everywhere. y en todos lados. The outcome is El resultado es increased expansion of militarization around the world. And the un reversal of aumento en la expansión militar alrededor del ways to mundo. work Y hay tantas maneras against de this trabajar contra esto for a long time. por mucho tiempo. Now, I want to Yo ahora quiero mindful of the time, and ser I cuidadosa just con el want tiempo to y also caution quiero things while we're advertirles doing our work. sobre varias cosas y por qué estamos haciendo nuestro trabajo y lo que he aprendido de ustedes In our en journey hacer to fight this back, camino para luchar de we vuelta, need to speak to people. hablar con las personas con una promesa crítica. Unfortunately, again, Desafortunadamente, una vez más que empezamos a position of a en movement una of human posición rights, de and this is movimiento de derechos humanos de it's by autocrítica definition y por a movement definición that es is un defined by movimiento victimization. definido We're por being tortured, we're forced to situación de esas and all these cosas things. desafortunadas como la We need to desaparición show forzada, pero debemos that we mostrar a are las personas people will sympathize para with you que estas personas tengan you are being que violated, your rights are being violated. dicen que ustedes They y will sus join derechos, you when siendo you're como seeing, when they see you. ellos se van a We unir experienced that in ustedes Egypt. cuando los vean The así. first 2 days when Nosotros we were being experimentamos shot eso at and todos los primeros días cuando friends nos estaban dying next to viendo us. a nuestros amigos morir a la par de nosotros. Las We're personas scared. estaban But when they saw that así iconic asustadas, pero view, cuando if you vieron remember, esa lista icónica, si recuerdan, over here, los mayores acaban de recordar esa lista icónica del puente con las personas empujando, las personas que empujaban los vehículos de seguridad, las personas. Y lo que debemos dejar claro es que habrá un precio que pagar. Yo personalmente pagué un precio que no se compara con mis colegas que se quedaron en casa, a mí me sentenciaron en prisión, me separaron de mis gemelos por 9 años, perdí a ambos padres, estaba en exilio y no me pude despedir de ellos, pero debemos saber que el precio se va a pagar de todas formas, así que será mejor que lo paguemos y estemos preparados para pagarlo y tomemos el riesgo por una buena causa o pagar el costo por dejarnos vencer. Y es lo importante. Al mismo tiempo no debemos impulsar el mensaje de que debes tomar una bala y morir para ganar. Debemos el consejo de los expertos de proliferación y la fui a visitar cuando estaba iniciando un programa de CIP, hablé con ella y me estaba dando consejos de todo y cuando ya me iba me dijo, Nancy, yo sé que esto va a ser difícil, hazlo cuando deje de ser divertido, deja de hacerlo y espero que nos divirtamos haciéndolo. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por compartir historias que se me asemejan también a algunas vivencias que compañeros y compañeras han atravesado, y creo que es interesante poder identificar cómo esa cultura, esa corriente de autoritarismos que se ha venido fortaleciendo efectivamente en los últimos años, no desde la llegada de Trump, sino de años atrás, pues se ha ido construyendo, ¿no? Y es una tendencia global, ¿verdad? No únicamente en el hemisferio. Sin embargo, para que se pueda desarrollar, para que se pueda normalizar, hay actores bastante importantes que juegan un papel, ¿verdad? Y estos son los medios de comunicación. Entonces, la próxima intervención será de Daniel Valencia, para poder hablar un poco del papel de las grandes corporaciones en redes sociales y medios de comunicación en este contexto. Gracias,
Bueno, y gracias por la invitación, y es un honor para mí estar en este evento representando con dos chalecos en realidad, una representando a una red de periodistas regionales centroamericanos y la otra representando también a la recién lanzada red de intermedios en El Salvador, que es un colectivo de periodistas independientes, medio independientes y radios participativas que buscan en estos momentos tan difíciles aliarse, unirse para resistir, para seguir denunciando e informando sobre los atropellos y violaciones de derechos humanos en El Salvador. Me gustaría comenzar con dos frases que me parecen muy atinadas para esta participación, que fueron lanzadas ayer. La voy a leer. Una dice: soy Diego España, tengo 24 años y llevo 199 días enfrentando 2 procesos penales por hacer mi trabajo periodista. El Ministerio Público me persigue por revelar una reunión ilegal entre un fiscal y una jueza. Esta es la segunda frase. Soy Anastasia Mejía Periquís, viví 37 días de detención arbitraria por pedir información pública y denunciar la corrupción en la municipalidad de Joyabaj, Quiché. Estas dos frases fueron lanzadas ayer en una campaña y en un plantón que el colectivo No Nos Callarán de periodistas guatemaltecos, periodistas de investigación, periodistas aliados de Guatemala, hicieron frente al Ministerio Público para denunciar la persecución, los procesos arbitrarios, el acoso y todas las arbitrariedades contra el periodismo guatemalteco cometidas en los últimos años, que llevan más de 70 periodistas perseguidos, más de 25 periodistas exiliados, una situación sumamente grave y lamentable que solo es una muestra más de los atropellos, la persecución y el acoso que sufre el periodismo regional en toda Centroamérica y a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano también. Hace unos días se conmemoró, desde el fin de semana se viene conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y basta con que hagamos un pequeño repaso para lo que viene también del sur de América, de cuál es el estado de la prensa en nuestros países, y lo resumo muy rápido, ¿no? En 2024, en la mayoría de los países de la región, los casos de acoso, de persecución y de represalias contra periodistas y medios de comunicación superaron a los años antecesores. 300, 400, 500, 600, 700, más de 800 casos dependiendo del país. Solo en El Salvador, de donde yo vengo, el año pasado superó los últimos 7 años con alrededor de 800 agresiones contra periodistas. Y así en cada país. Hace unas semanas en Perú, el colectivo de medios independientes, aliado al Instituto de Prensa y Sociedad de Perú, lanzó una denuncia pública por el intento de una reforma del Congreso peruano para crear una ley mordaza que restringe el ejercicio periodístico, amenaza con prisión y busca la censura previa de los medios en un contexto en donde la democracia peruana también está bajo ataque. México es el país probablemente más violento para ejercer el periodismo, ya no solo por la persecución y el acoso del Estado, sino porque el crimen organizado domina por completo territorios, amenaza y asesina a sus periodistas. Honduras, ni se diga, en la región probablemente uno de los más violentos contra quienes ofician el ejercicio del periodismo de la comunicación. Más de 200 asesinatos en los últimos 10 años, poniendo en un grave desafío a quienes deciden transitar por este lado de la importancia de llevar información, de llevar luz, como decía en el territorio inicial, y de denunciar los atropellos y las atrocidades que ocurren en la región. Es una situación dramática y caótica la que ocurre en la región, no solo para el periodismo. Probablemente seamos una de las trincheras más atacadas, pero probablemente no la trinchera más atacada, sino que es a nivel total, transversal. El ataque del populismo, del autoritarismo y de todos aquellos que ahora ostentan el poder y lo utilizan para conquistar más poder y para afectar a las poblaciones más vulnerables es total y nos afecta a todos por igual.
En el caso del periodismo, creo yo, y empiezo un poco aquí con la reflexión, tiene que ver mucho por lo que significa el periodismo y lo que ha significado probablemente en el último cuarto de siglo. Yo tenía un profesor en la universidad, que en paz descanse, el escritor Francisco Andrés Escobar, que él decía siempre que somos la suma de todo lo que nos antecede, ¿no? Todo el resabio del conocimiento adquirido desde nuestra gestación, la educación formal en la familia, la educación formal en el instituto público, la sociedad, nos permea y nos moldea hacia lo que estamos siendo hoy día, ¿no? Hacia la labor que ejecutamos en la vía pública. En el caso del periodismo regional, del periodismo centroamericano, eso tiene mucho que ver con los antecedentes del periodismo. Sabemos todos que venimos de épocas en los años 60, 70, 80, incluso en Guatemala todavía el primer rostro de los 90, de conflictos serios, sociales y armados y de guerras civiles, en los que reinaba la censura, en el que gobernaban los militares, en el que disentir, difundir la palabra, debatir para buscar consensos o simplemente tener discusiones políticas era prohibido, ¿no? Venimos de regiones en donde se nos masacró, se nos violó, se nos violentó, se nos restringieron todos los derechos humanos y eventualmente a principios de los 90 empezamos a ver ciclos de transformaciones, voy a poner entre comillas, democráticas, ¿no? Gracias al consenso internacional y al grito internacional de que una región como esta no podía seguirse desangrando y matando como lo estaba haciendo, muchos países empezaron a salir de su evolución democrática y empezaron a construirse nacientes democracias, ¿no? En la que lastimosamente la corrupción cambió y ha cambiado en los últimos 30, 40 años. En ese trayecto, el periodismo previo a la construcción de estas emergentes democracias probablemente existía con mucho temor, ¿no? Pero en el último cuarto de siglo, las nuevas generaciones de periodistas, muchos de que aprendimos del periodismo que se hacía en Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, es una gran escuela de periodismo sobre todo para los centroamericanos, el periodismo que se hacía también en Estados Unidos, mucha de la formación periodística de los centroamericanos tiene que ver con corresponsales de guerra que vinieron a cubrir la región, generó semillas, ¿no? Que eventualmente un cuarto de siglo después son los grandes referentes periodísticos en cada uno de nuestros países. Y son los grandes referentes periodísticos que les ha tocado atestiguar de nuevo una involución. Yo tengo 23 años de carrera y recuerdo que hace 15, 16 años muchos creíamos de manera bien ilusoria, ¿no? Que uno de los principales problemas de Centroamérica tenía que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, que son, o que siguen siendo, ¿no? Pero que en ese momento eran el principal foco de preocupación para la mayoría de la población. Países pobres, sin ningún nivel de desarrollo óptimo para sus sociedades, generaban una expulsión masiva de gente, sobre todo en el triángulo norte de la región, que eventualmente en Estados Unidos, por las condiciones de gueto, por las condiciones de falta de integración de esos jóvenes que llegaban a un país con otro idioma, generó una subcultura que se llaman las pandillas, que eventualmente fueron deportadas a inicios de los 90 y generaron todo un drama social en la región, no sobre todo en el Triángulo Norte, a excepción de Nicaragua, que por fenómenos de migración diferentes no le caló tanto el fenómeno pandillero como sí en el Triángulo Norte. Y esto caló, de nuevo, ¿no? Somos la suma de todo lo que nos antecede. Esto caló a la par de cualquier evolución democrática, periodística, social, organizativa en toda la región y generó todo un nuevo ecosistema de violencia, de represión, en donde jóvenes, muy jóvenes, con cuchillos primero, balas después, implantaron terror, temor, odio, venganzas y guerras que asesinaron a miles de centroamericanos. Como les decía, hace 16 años, muchos de los periodistas que ahora dirigimos medios de comunicación independientes o de periodistas que ahora son mandos medios o jefaturas en los periódicos tradicionales, corporativos, intuíamos que esa era la principal preocupación, ¿no? Y de hecho en serio que lo era, ¿no? La evolución del crimen organizado de México y la fusión de los carteles mexicanos y la toma luego del poder de los carteles mexicanos versus los carteles colombianos
amenazaban a una región que es el cinturón de Centroamérica, donde pasa el 80% de la droga que se consume en Estados Unidos, ¿no? Eso generaba violencia por todos lados y un desparrame de sangre total, ¿no? Y si a eso le sumábamos la presencia de grupos pandilleriles en toda la región que controlaban territorios, por supuesto que era el principal problema. Y no era solo que lo pensaba el periodismo, sino que toda la clase política y los gobiernos también lo miraban así, claro, los gobiernos y la clase política con miradas y réditos electorales, ¿no? Utilizaban la violencia como carta de presentación electoral para perpetuarse en el poder. Y probablemente ahí hay que reconocer desde el periodismo, o al menos yo sí lo hago, hay una mea culpa que no vimos el otro gran problema y el otro gran desafío que estaba cociéndose. Como la olla que se va calentando y en la que metemos una rana, eso estaba exactamente ocurriendo en la transformación o en la involución de la transformación democrática. Si tanto costó pasar de los estadios de dictaduras militares del siglo pasado, el primer gran síntoma que nos dio en Centroamérica de que algo estaba ocurriendo para mal ocurrió apenas en 2009, hace 16, 15 años, cuando un grupo de militares da un golpe de estado en Honduras, sacan al presidente en pijama y lo mandan para Costa Rica. Y curiosamente, ese hecho y ese gesto en esa otra Centroamérica, esa Centroamérica de hace 15 años, generó que un grupo de presidentes del sistema interamericano, del sistema centroamericano de integración, protestara, se pronunciara, exigiera la restitución del presidente, condenara al gobierno golpista y emitieron una serie de sanciones económicas para que ese país no recibiera fondos de cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el banco que manejan los países de la región. Imagínense quiénes estaban en esa conformación de ese grupo de presidentes que protestaron. Recién electo, estrenándose, el primer presidente de izquierda del país, Mauricio Funes, que tras su gobierno eventualmente fue perseguido por el desvío de más de 350 millones, presidente de izquierda, entre comillas, y murió hace poco refugiado, asilado en la dictadura de Daniel Ortega. En ese grupo de presidentes que denunciaban el golpe de Estado de Honduras estaba Daniel Ortega, que ya era presidente de Nicaragua en 2009. Y estaban un par de presidentes más, de Costa Rica, Oscar Arias, y otros más que eventualmente no hay ninguna trascendencia más relevante que decir que esa era otra Centroamérica que no miraba la involución que se cuece hoy día, ¿no? Es una involución total en donde la suma del crimen organizado, la suma de poderes autoritarios populistas y la suma de, y esto es muy importante, una ciudadanía hastiada y cansada de la corrupción, de la violación a los derechos humanos e incrédula. Esta otra mea culpa para el periodismo, ya no para el periodismo independiente, sino para el periodismo corporativo o los grandes medios tradicionales, que históricamente, lo sabemos todos, independientemente con bemoles, en cada país generalmente no cuentan todo lo que se tiene que contar. La gente se cansó y la explosión de las nuevas tecnologías de la información y de las redes sociales provocaron que el control de la narrativa o el alcance que pueda tener la narrativa discursiva para las nuevas generaciones puedan tenerlo aquellos que tienen más plata. Y ese, creo yo, es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos, más allá de las persecuciones con las que inicié esta conversación. Ahora mismo, cuando todo está, voy a decirlo así, patas arriba, cuando en Nicaragua tenemos una dictadura total, cuando en El Salvador el presidente que tenemos ahora mismo es inconstitucional, porque la Constitución le prohibía reelegirse hasta en 6 artículos, y aún así él logró, entre comillas, logró ser candidato gracias a que él impuso a su Corte Suprema que le avalara su candidatura. Toda la narrativa y la propaganda de los dictadores llega con mayor eficacia y eficiencia que la suma de todos los medios independientes juntos de cualquier país. El año pasado estábamos en el Foro Centroamericano de Periodismo que organiza el periódico El Faro, en el cual yo me formé durante 18 años,
y estaba también la red centroamericana de periodistas y había una red también latinoamericana de periodistas, y las discusiones que nos planteamos era cómo hacer, porque ni juntos todos lograríamos, imagínense el mejor tweet del mundo sobre una revelación o de una investigación periodística, ni juntos todos los medios que estábamos ahí, que estuvieran probablemente la representación del 90-80% de periodistas de Latinoamérica, juntando todas las cuentas de todos los medios ahí presentes y de los periodistas, llegábamos a romper la burbuja mediática que tiene un solo presidente de Latinoamérica, que es Nayib Bukele. O sea, con nuestro tweet y nuestras cuentas no lograríamos vencer la capacidad que él tiene con un tweet desde su cuenta para implantar una narrativa. Es dramático, es preocupante, pero al final de cuentas es crucial este tipo de encuentros y este tipo de conversaciones para intentar encontrar caminos que den salida a lo que ya está ocurriendo. No quisiera centrarme en las persecuciones y los atropellos porque todos lo conocemos, y las organizaciones de la sociedad civil, al igual que el periodismo independiente, son otro grupo importante que en el último cuarto de siglo evolucionó para bien, y tengo que decirlo aquí desde la perspectiva de como salvadoreño, desde El Salvador, organización de la sociedad civil y periodismo independiente han terminado siendo, al menos en mi país, y creo que el ejemplo nicaragüense ha sido un ejemplo claro también en ese sentido, terminamos siendo las últimas trincheras antes de que el dictador nos saque a patadas de nuestra casa. Ocurrió en Nicaragua y es el principal espejo que nosotros tenemos de lo que nos puede ocurrir en El Salvador. Y las experiencias de colegas nicaragüenses que ahora están expulsados de su país con sus propiedades confiscadas, y algunos de ellos amigos entrañables, incluso con su nacionalidad perdida según un dictador, porque se las retiró con sus leyes, nos han enseñado que la resiliencia, la resistencia y el encuentro común y las alianzas estratégicas son claves para continuar adelante. Aquí me pongo por último, para ir cerrando el último chaleco, eso, viendo nosotros las experiencias en El Salvador, de lo que ha ocurrido en Nicaragua, de lo que ocurrió primero en Venezuela, de lo que está ocurriendo en Guatemala, que a diferencia de El Salvador, en Guatemala sí encarcelan, sí hay persecuciones penales activas. En El Salvador Bukele nos amenaza con las persecuciones, nos amenaza con meternos cateos clandestinos en nuestras casas, con revisiones del Ministerio de Hacienda, pero todavía no procede penalmente. En Guatemala sí. Viendo esas experiencias, un grupo de medios independientes decidimos hace 2 o 3 meses aliarnos con lo poco que nos queda, porque hay un punto muy importante que mencionaba nuestra colega, es el bloqueo de fondos. Ha sido otro golpe brutal, no solo para el periodismo independiente, sino para la organización de la sociedad civil, que nos deja completamente desnudos, ya no porque no vamos a hacer el oficio, que lo hacemos casi que por amor al arte, sino porque muchos de esos fondos significaban para nosotros un salvoconducto que nos permitiera tomar un autobús, en mi caso de El Salvador a Guatemala, para poder refugiarme en virtud de una investigación que puede costarme la integridad personal. Hace 2 meses revelamos que el terrateniente Bukele es terrateniente y ha enriquecido a su familia de manera exponencial hasta 19 veces desde que llegó al poder en los últimos 6 años. Y eso significó que en público él nos llamara imbéciles, le dijera a sus seguidores que nos tuvieran en vigilancia, y que todo el aparataje de propaganda empezara a atacarnos, sobre todo al periodista que hizo una investigación. Ahora el periodismo salvadoreño independiente, más de 12 medios, no tenemos apoyos, no contamos con apoyos de recursos para poder tener esos salvoconductos, y aún así resistimos porque creemos importante que las alianzas, de nuevo, insisto, esto es muy importante, las alianzas estratégicas, y si somos 12 medios y en los 12 medios sumando hacemos 5 editores, 4 reporteros, 2 diseñadores, podemos seguir haciendo periodismo y podemos seguir denunciando, que es lo que nos queda. Algún día en el futuro la gente leerá lo que escribimos y ojalá entonces las cosas cambien. Gracias. Muchas gracias, Daniel.
Y pues en el transcurso del evento tendremos varios momentos, varios espacios para poder discutir pues tanto el papel de las resistencias del periodismo alternativo como el papel de los medios tradicionales corporativos también implantar estas dinámicas. Para cerrar este panel tenemos la intervención de Raúl Civechi exponiendo su trabajo en la situación de los movimientos sociales en el continente. Buenos días a todas y a todos, compañeros y compañeras. Agradezco la invitación a estar aquí, a los organizadores, a FOCO, a Global Exchange y a ustedes por estar aquí. Movimientos sociales. En este momento en América Latina, y por lo que pude ver superficialmente en Estados Unidos, los movimientos están atravesando una situación de enorme debilidad, de defensiva, de repliegue, de incapacidad para salir y manifestarse con toda su intensidad o con la intensidad que necesita un momento tan crítico y de viraje histórico como el actual. Y esa situación tiene razones de fondo para ser así. No por casualidad los movimientos están atravesando esta situación que no es de crisis, sino de repliegue, de imposibilidad. Voy a hablar un poquito sobre las razones de esto. En primer lugar, el capitalismo cambió profundamente. Hace unos 30 años aproximadamente, no hay un día en el que mutó. Y hoy tenemos un capitalismo de despojo, de guerra contra los pueblos. Hay un geógrafo del norte estadounidense, David Harvey, que analiza y dice acumulación por robo, por despojo. Los compañeros zapatistas hablan de Cuarta Guerra Mundial contra los pueblos. Los nombres son lo de menos. Lo que sí hay es un acoso permanente para desplazar y apropiarse de la madre tierra para convertirla en mercancías. Esa es la principal forma de acumulación que tiene hoy el capital en todo el mundo y que se manifiesta en las ciudades en gentrificación, una brutal gentrificación que expulsa a la población pobre a las periferias, eso ustedes lo viven en las ciudades, minería, con todo el complejo minero que es tremendamente depredador de las personas y de la madre tierra, grandes obras de infraestructura, hidroeléctricas, aeropuertos. Guatemala es el lugar donde las hidroeléctricas se han desplegado, y la minería, grandes emprendimientos de monocultivos, palma aceitera, soja o soya en el sur, etc. Y esos emprendimientos son el despojo. Y para despojar a un pueblo hace falta amenazarlo. No te despojan, no te roban conversando, te roban apuntándote, ¿verdad? Y ese es el papel de los políticos. Para un sistema que acumula por despojo, es ideal presidentes como Bukele, que está para abrir el país a la minería, es su objetivo. Su objetivo no son las cárceles, eso es un medio. Presidentes como Milei, como Noboa, como Trump, ¿verdad? Que son los ejemplos claros del despojo. En segundo lugar, lo que está actuando sobre los territorios de los pueblos es un complejo que me gustaría describirlo un poco porque está presente en todas partes. Es el Estado, o sea, las Fuerzas Armadas y policiales, y el aparato judicial, aquí un ministerio público, que atacan a los pueblos. Pero además lo hacen en convergencia, no diría en alianza, pero convergiendo con el crimen organizado y con el apoyo, en muchos lugares por lo menos, de las iglesias evangélicas neopentecostales. Entonces yo veo esto en las favelas de Brasil, lo veo en México, lo veo en Guatemala,
Lo veo en territorio mapuche del lado de Chile, que se llama Gualmapu, lo veo en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, no puede ser casualidad, ¿verdad? Hay un sistema de convergencia de estas violencias contra los pueblos. Y eso en gran medida explica que los pueblos estén a la defensiva. A esto le llamamos, por un lado, extractivismo y por otro lado, militarización. Hay una mina en el sur de México, en un lugar llamado Chicomucelo, que han desplazado el crimen organizado a toda la población de alrededor para que comunidades enteras o asesinado, para que la mina trabaje bien, para que la mina funcione. Y en cada uno de los países ustedes encontrarán ejemplos de esto, en el cual el crimen organizado trabaja en sintonía con militares, con jueces y con empresarios, con grandes empresas en general multinacionales, o en el caso de Guatemala también ganaderos, ¿verdad? O en Honduras, narcos y cultivadores de palma de aceite contra el pueblo garífuna. En fin, en cada lugar asume esta alianza perversa formas distintas que están colocando a nuestros pueblos en una situación de defensiva muy fuerte. Porque de lo que se trata no es solo del acoso, es de la violencia, de los secuestros, de las muertes, de los asesinatos. Y el sistema hoy, y creo que la Franja de Gaza es un ejemplo en el que deberíamos mirarnos, es el genocidio, que es un medio para hacer en la Franja de Gaza grandes emprendimientos turísticos o countries o cosas de estas. Entonces, este es el capitalismo que realmente tenemos hoy, que nunca ha sido tan agresivo como ahora. Antiguamente el capitalismo industrial, y eso está estudiado y yo personalmente lo he estudiado en mi país, Uruguay, el empresario, el capitalista, explotaba obreros y obreras, pero a su vez los cuidaba, porque un obrero calificado que demoraba años en formarse, tenía que cuidarlo. Y eran necesarios obreros y obreras en la producción y en el consumo. Ahora la población, los pueblos, son prescindibles para el capital. Se los puede desaparecer, pueden destruir, aniquilar a los palestinos, a los 2-3 millones de palestinos, y la aguja de las bolsas no se mueve. Y si acaso se mueve para arriba, porque ahí va a haber un territorio despojado para hacer mucho dinero. Entonces, lo que tenemos que tener claro, el primer punto, es que vienen por nosotras y por nosotros, que es un capitalismo de muerte, que acumula con la destrucción, el despojo y el genocidio. O sea, la muerte no es un accidente en este capitalismo. La brutalidad con la que Bukele trata a los presos o Trump a los deportados es algo inédito en un siglo, por lo menos, que yo recuerde, hasta los nazis, ¿verdad? Bien. Los movimientos. Yo creo que a grandes rasgos hay 3 tipos o 3 actitudes de movimientos. Una parte de los movimientos están en una situación de enorme debilidad. No voy a poner nombres para no herir a nadie, pero ustedes saben que ha habido, incluso aquí en Guatemala, movimientos históricos muy fuertes que hoy en día son muy débiles. ¿Por qué? Porque todo este conjunto de cosas debilitan. Y a veces no hay fuerza para traspasarle la experiencia a las nuevas generaciones. Y a veces no hay capacidad para hacerlo. Y tenemos una enorme cantidad de movimientos en nuestro continente que están prácticamente inactivos, por decirlo de un modo un poquito exagerado. La segunda tendencia es a movimientos sí activos, sí fuertes, pero que han desarrollado una tendencia a la institucionalización, a establecer estrechas relaciones con los gobiernos, depender económicamente de los gobiernos
y por lo tanto tener un comportamiento que le llamamos cooptación, que no es una buena palabra porque es como que te agarran y en realidad nos agarran y nos dejamos agarrar. Entonces estos movimientos, algunos muy buenos y muy valiosos, ya no, o con la cooperación, también han dependido de la cooperación. Entonces, cuando se convierten en movimientos dependientes del Partido Demócrata en Estados Unidos o de otros partidos, en mi país del Frente Amplio, de la izquierda, su capacidad de movilización está mediatizada por esa dependencia de los estados. Pero en los últimos 30 años surgió otra corriente que en América Latina es importante, aunque es minoritaria, que en Estados Unidos la he visto muy en pequeños colectivos, que es hacia la autonomía territorial. Y ahora quiero mostrarle unos mapas, pero todavía no. Tenemos autonomías territoriales y autogobiernos territoriales en todos los países de América Latina, en todos. Primero es la recuperación del territorio, o la defensa, si lo tienes, del territorio. Autogobernarse, que quiere decir no solo elegir autoridades, sino construir escuelas, porque el Estado no llega, construir centros de salud pequeños, porque la salud del sistema es humillante, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Y construir formas de autodefensa. A ver qué dicen los compas de Colombia. Si ustedes conocieran la Guardia Indígena NASA, se sentirían maravillados. Yo no conozco otra práctica de autodefensa más potente y fuerte y bien organizada que la Guardia Indígena NASA. ¿Es cierto, compas de Colombia? ¿Verdad? Y es un mecanismo, es como un relojito, ¿verdad? 7.000 guardias movilizados durante la pandemia para ordenar el territorio, sin armas, con un bastón ceremonial chonta. Entonces, muchos pueblos en América Latina están transitando por necesidad hacia la autonomía. Acá no transitan hacia la autonomía porque hayan leído a un autor clásico, ¿verdad? Filósofo. Transitan a la autonomía por necesidad, y ahora voy a tratar de explicarlo con unos mapas, si no me caigo. Bueno, yo no sé si ven de ahí. Esto que está acá con negro es la Amazonía brasileña, se llama Amazonía legal. Son 5 millones de kilómetros cuadrados, 50 veces, 49 veces la superficie de Guatemala. Es grande, ¿verdad? No, déjalo. Dentro de estos territorios hay unos colorcitos celestes que son los pueblos originarios. Y el color rojo es lo siguiente. Son los pueblos que han decidido marcar por sí mismos los territorios, porque en 1988, o sea, hace 37 años, la Constitución ordenó a los gobiernos que vinieran, de marcar los territorios ancestrales indígenas y legalizarlos y entregárselos. Pues solamente una parte fueron legalizados, y de los 105 pueblos de la Amazonía brasileña, 105, 68 están creando sus protocolos de demarcación autónoma, que implica asambleas, muchas, que implica autodefensas, no armadas, no con armas de fuego, sino autodefensas colectivas y ceremoniales, y la decisión de defender ese territorio. ¿Por qué? Porque la Amazonía está siendo invadida por ganaderos y por monocultivos, y la están destruyendo, claro. Y los territorios donde están los pueblos son los que más defienden la autonomía. Este proceso se inició hace menos de 10 años y ya tenemos casi el 70% de los pueblos de la Amazonía. No hagan fotos si no quieren, porque yo luego se los paso por un módico precio. Sigamos a la otra. No, ahí.
Esto es Perú. Lo que ven aquí es todo el Perú, y aquí ven el Ecuador, y en la frontera con Ecuador, los pueblos amazónicos han decidido crear gobiernos territoriales autónomos. ¿Por qué? En 2009 hay un oleoducto de petróleo que atravesaba territorio y por supuesto contamina y derrames, etc. Cuando saques la amarilla me avisa. Entonces hicieron un corte de ruta y hubo una masacre, se llama la masacre de Baguá, el Día del Medio Ambiente, fue en junio de 2009. Entonces 6 años después, primero fue el pueblo Wampis, que crearon la autonomía que se llama Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis. Y en 9 años son 9 pueblos que han creado sus gobiernos autónomos. La superficie total que tienen, ahí está el mapa con los 9 pueblos, la superficie total que tienen bajo su control equivale a toda Guatemala. Sigue. Bueno, esto es un mapa de los quilombos brasileños, que son casi 8.000, ¿verdad? Que son palenques, sigamos. Adelante. Ahí sigue. Esto es los territorios de reforma agraria en Brasil. 20 millones de hectáreas recuperadas del agronegocio y de tierras baldías. Y donde se han construido 2.000 escuelas y se decide qué se cultiva y cómo. No hablan de autonomía, pero los hechos son autónomos. Sí. Déjalo. Bien, ¿por qué les mostré estos mapas? Para decirles que la tendencia hacia la autonomía existe, ha crecido de forma exponencial en los últimos años a medida que se militarizan territorios y a medida que el sistema es cada vez más agresivo. Eso no quiere decir que en el territorio Nasa o Wampis o Mapuche no pase nada. Hay violencia. El Estado, la justicia, los narcos actúan violentamente, pero ya el pueblo tiene capacidad de defenderse de forma pacífica, porque si lo hicieran de forma violenta serían durísimamente reprimidos. Es un aprendizaje histórico de 5 siglos. Entonces, finalmente, creo que, ya hay autonomías urbanas, que no las voy a hablar de ellas porque sería muy largo, pero en Ciudad de México tenemos un barrio entero autogestionado por los Panchos, ¿verdad? Acapatzingo, con miles de personas viviendo. O sea, hay una tendencia fuerte a la autonomía que, insisto, es minoritaria pero no marginal. Y de hecho lo que está pasando en Perú hace que históricamente aymaras y quechuas, que llevan décadas queriendo tomar el poder estatal, estén empezando a discutir, ¿seguimos como hasta ahora o no? Finalmente, creo que un tremendo desafío que tenemos todos, los movimientos y los pueblos que luchamos, es la transformación de la vieja cultura política. El capitalismo mutó. El capitalismo, el 1%, tomó el Estado y lo blindó para defender sus intereses. Pero nosotros seguimos con la vieja cultura, que es demandarle al Estado, exigirle derechos, y ya sabemos que por ahí no va. Eso no quiere decir que no haya que exigir derechos, que haya que dejarlo todo. Quiere decir, para mí, que hay que equilibrar cuánto esfuerzo se le pone a las relaciones con el Estado, o a apoyar a un partido, o a negociar, y cuánta se le pone a construir lo propio, construir la salud, construir la educación, construir la autodefensa. Y yo creo que el desafío principal que tenemos en este periodo es actualizar y adecuar la vieja cultura política. Pero esto no se va a hacer de forma racional, sino espiritual. Porque las viejas estrategias, ¿quiénes las definió? Y yo vengo de ahí. Los comités centrales. Varones blancos ilustrados, ¿verdad?
algunos lustrados como yo. Entonces, esa es la vieja cultura política. Ahora, las nuevas estrategias las irán definiendo básicamente las mujeres y los jóvenes. Y no de forma racional, sino en sus cocinas, en sus rituales, en su espiritualidad, que es fundamental, porque esto no se cambia racionalmente solo, o principalmente de modo racional. Y quiero terminar con esto. Yo, pese a las dificultades, tengo mucha esperanza y tengo mucha alegría de ir recorriendo América Latina y de ver que en los 30 últimos años, desde el lanzamiento zapatista del 1 de enero del 94, se han multiplicado las autonomías. No porque estén imitando a otros, insisto, por mera y pura necesidad. Muchas gracias. Bueno, hemos podido tener una percepción desde un activismo personal que termina en persecución, que muchos acá conocemos o tenemos de cerca, del papel de los medios en esto y el estado de los movimientos sociales. Esto como antesala a un segundo panel que tendremos en algunos minutos y a un espacio de discusión por la tarde para poder encontrar puntos en común y para poder compartir experiencias y opiniones. Entonces, quería pedirles un fuerte aplauso de nuevo para despedir a nuestros invitados. Y para cerrar este espacio, tengo algunos anuncios que me gustaría dar. El primero de ellos es un poco más conceptual. Cuando discutíamos cómo íbamos a procesar o cómo íbamos a plantear el evento, entendíamos que veníamos en una dinámica de alerta, una dinámica de estar bajo ataque. Pero la intención de este encuentro no es únicamente compartir nuestras preocupaciones o quedarnos en lamentaciones, sino que la idea es construir estrategias para responder, porque no nos quedaremos con los brazos cruzados. Y por eso me gusta resaltar nuestra manta, que me parece hermosa, un quetzal defendiendo su libertad ante una mano que lo pretende capturar. Entonces, sí. Vamos un poco atrasados en la agenda, pero queríamos preguntar, lamento que no haya hecho esto antes, si hay algún comentario o pregunta que se quiera hacer a los panelistas con un tiempo concreto y limitado. Hay una mano levantada. ¿Alguien más? Muy bien. Sí. Hola, buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Soy Karen Moreno, periodista independiente. Y mi pregunta es para el señor Raúl Civechi. Él mencionaba de que las transformaciones ocurrirán por medio de mujeres y jóvenes en su espiritualidad y no en la racionalidad, pero esa idea me gustaría como si puede profundizar un poquito en esa idea. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar una segunda pregunta que levantaron la mano por allá para luego poder tener la respuesta, si les parece. Bueno, mientras tanto, si gusta que Raúl pueda responder. A ver, muy breve, ¿no? Esto que voy a decir no es una teoría, sino es lo que yo veo en casi lo que hago todo el tiempo, que es recorrer territorios de pueblos. Lo que yo veo es que hoy, en el lugar más destacado,
están las mujeres. Y eso no es una teoría, eso lo veo todos los días. Y veo que además las mujeres jóvenes y también a veces varones jóvenes actúan de un modo distinto a como me formé yo en los años 70 en la idea de la vanguardia, ¿verdad? Yo fui militante de vanguardias armadas y lo que veo es que las mujeres se conectan rápidamente con los cuidados de la vida, tanto de las personas como de la madre tierra. Son las portadoras de la espiritualidad. Yo recién estuve hace 2 años en una comunidad guaraní en Biá, en Brasil, y descubrí a la vejez que el centro de la comunidad son las prácticas espirituales. No es la propiedad común de la tierra, eso viene después. Entonces, podríamos hablar mucho rato de esto, pero no es el caso. Es simplemente una constatación de hechos. Y si ustedes van a cualquier movimiento más o menos vivo, potente hoy, no digo que sea muy numeroso, pero potente, es el papel de las mujeres madres y de sus hijas e hijos en ese lugar, en todo el continente. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Sí, gracias. Yo quería preguntarle a Daniel un poco que el análisis que ustedes han hecho sobre esa fauna mediática contra la que tenemos que luchar, ¿verdad? Ya ejemplificadas con un tweet contra una red como la de Bukele, pero ¿qué más hay ahí, verdad? ¿De qué se alimenta y cómo se mueve? Un poco para entender y dimensionar más allá de esos números que son absolutamente contundentes, a qué nos enfrentamos. Y a Sibechi, por favor, también cerrabas un poco hablando de las autonomías, pero un poco preguntaría tu análisis sobre articulaciones que están dándose o posibles dentro de estos tipos de movimientos un poco que enunciaste. Gracias. Hola. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a los organizadores de este importante evento. Mi nombre es Ali Pantúa Shanti, nací en Colombia y hago parte del colectivo Justicia Racial. Quiero hacer 2 preguntas, una para la compañera Nancy y la otra para el profe Raúl. Profe Raúl, nosotros en Colombia, tanto las comunidades indígenas como comunidades afro, tienen millones de tierras tituladas. Digamos, en el marco de la exposición que usted aquí nos acaba de plantear, y que este fenómeno pues, ocurre en gran parte del continente, en algunos países también. No es parte del juego del capital que muchas de estas comunidades, incluso en Colombia constitucionalmente, y hay todo un desarrollo legislativo para que puedan titularse estas tierras como reservas del capital. Las comunidades afro, por ejemplo, del Pacífico colombiano, tienen cerca de 6 millones de hectáreas de tierras tituladas. Sin embargo, el subsuelo y el control de esos territorios está en manos del Estado, ¿sí? Y al servicio de los grandes intereses del capital, y parte del dominio de esas tierras está en manos de los grupos armados, de cualquier grupo, de cualquier persona que llegue con poder bélico a esos territorios, pues, hacen usufructo de ello. Por otro lado, esto ha generado unos territorios en disputas que son defendidos incluso por los mismos capitalistas. En mi país, Santos, por ejemplo, el expresidente Santos, es uno de los abanderados de la agenda ambiental en el país, y que de alguna manera defienden esta agenda. Sin embargo, esto no repercute
en mejores condiciones de vida para estas comunidades que viven en estos territorios, que de hecho cada vez es menos. Entonces son territorios que incluso la gente, como tienen la calidad de propiedad colectiva, la gente ni siquiera puede disponer de ella desde el punto de vista individual y ni siquiera desde el punto de vista comunitario. Es bien compleja la discusión. Hoy ni siquiera el 5% de la población afro vive hoy en esos territorios. En ese proceso de gentrificación que usted plantea, todas las tesis en el 90 planteaban que las comunidades y que la población tendía a concentrarse cada vez más en las grandes ciudades. Aún sabiendo eso, el movimiento afro replicó parte de la agenda indígena y hoy tenemos los resultados que tenemos hoy. La gente viviendo en las grandes ciudades, desplazadas, sin viviendas, sin derechos, etcétera, etcétera. Y el capitalismo y la agenda capitalista hoy celebra esas tierras tituladas. Muchos de estos abanderados, como el señor Los Santos, entre otros, señalan esa agenda. ¿Qué piensan alrededor de eso? Y la segunda pregunta para Nancy es, en el marco de esas redes de solidaridad que tú has construido, en el marco de tu lucha y del mundo árabe, tan desconocido para muchos de nosotros, y del norte de África, hoy, por ejemplo, se libra una lucha anticolonialista en Burkina Faso, a cargo del teniente Ibrahim Traoré. ¿Qué crees que debería ser el papel del sur global? Porque creemos que allí también hay una lucha que hay que dar y unas redes que tenemos que construir, porque las opresiones son globales. ¿Cuál debería ser el papel nuestro hoy en Sudamérica, por ejemplo, con respecto a este proceso revolucionario de transformación de Burkina Faso, que se convierte en la punta del iceberg, pero también en el ataque, en el ojo del ataque del imperio? Gracias. Empiezo con tu pregunta sobre qué hacer frente a esta propaganda y ola de control mediático que hay de los poderosos de turno. Es muy difícil, o sea, es bien difícil dar una respuesta que solucione, pero al menos plantear escenarios creo que es clave para juntos encontrar esos caminos, ¿no? Lo detallo así: el año pasado, finales de octubre del año pasado, en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se celebró en Madrid, la UNESCO invitó a algunos medios latinoamericanos a una reunión para emitir un pronunciamiento conjunto que llamara la atención de las grandes corporaciones, no, imagínense, no de medios, sino de redes sociales, a que abrieran el espectro o el panorama para potenciar el discurso mediático de la prensa libre e independiente, en virtud de que estoy hablando de Facebook, estoy hablando de X, estoy hablando de Instagram, estas todos conocemos, ¿no? TikTok, etcétera, en virtud de que está claramente identificado que hace 10, 12 años uno de los principales frenos para la difusión de los mensajes disidentes, voy a llamarlo así, no solo del periodismo, sino a nivel global, fueron precisamente estas plataformas que a través del uso del algoritmo empezaron a restringir la comunicación, porque se dieron cuenta que eso es lucrativo. Entonces, si alguien paga para que el canal sea por donde se difundan los mensajes, ¿por qué vas a dejar abierto para la prensa independiente, los medios de comunicación, si tenés a grandes corporaciones que te van a pagar, y sobre todo si vas a tener a grandes medios que te van a pagar para que la burbuja de la información se restrinja y que lo que le llegue al ciudadano, a su teléfono celular o a su tableta o a su computadora, sea solo el discurso que más esté pagando en esa red? Y lastimosamente los medios de comunicación dependemos de esas redes porque obviamente son redes masivas de comunicación. Y por el otro lado están los gobiernos que se dieron cuenta de eso, invierten millones en propaganda y en creación de equipos, ya no solo para difundir contenidos y crear
Trump empezó con el tema de la fake news, pero en realidad eso evolucionó y ahora ellos utilizan ese término para designar como fake news al periodismo de verdad, ¿no? Al periodismo que realmente hace su labor. Pero ellos crean, con millones de dólares, medios alternativos que en realidad solo son megáfonos de su propaganda, invierten millones de dólares para alimentar las redes sociales y que la burbuja se convierta tal que no logre ser penetrada por nada, ni por colectivos, ni por alcance de medios. Ahora, cierro con esto. Es impactante lo que hacen, es bien difícil de vencerlo, pero se vence. Hace 2-3 días en El Salvador, el periódico El Faro, que es uno de los medios de referencia latinoamericanos, publicó una nueva investigación en la que la investigación se centra en lograron entrevistar a uno de los grandes líderes de las pandillas que confiesa en cámara cómo pactaron con Bukele para reducir los homicidios. Por más que la propaganda de Bukele y esta inversión de millones de dólares ha intentado crear esa burbuja para que la noticia no se conozca, la noticia ha recorrido mundialmente, ha sido difundida mundialmente y la gente lo está consumiendo en redes sociales, opina, debate, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay maneras, no hay fórmulas acertadas, pero creo que la parte de la estrategia es, crear alianzas y estrategias para que el trabajo que hacen sus organizaciones sea conocido por medios independientes y medios alternativos. No renunciar al acercamiento a los medios tradicionales, eso creo que es un error. A ver, históricamente, tradicionalmente, en cada uno de nuestros países sabemos que la gran prensa corporativa e internacional se mueve por intereses políticos, eso ha sido así, y quienes dominan esos medios de comunicación tienen intereses y agendas muy particulares, ¿no? Pero creo que es importante estudiar y acercarse y no vetarles, porque en algunos casos hay resistencias. Menciono 2 ejemplos nada más de 2 países. En Nicaragua, ahora todos lamentamos el cierre, la confiscación y el retiro de la prensa de Nicaragua, un medio corporativo tradicional, pero que eventualmente fue un medio clave para denunciar los atropellos de la dictadura de la libertad. En El Salvador ahora mismo, los 2 medios corporativos tradicionales, el Diario de Hoy y la prensa gráfica, históricamente señalado por haber sido parte del statu quo o de mantener la posición de los gobiernos de derecha, lo que les decía de que somos la suma de los antecedentes, curiosamente en esos 2 grandes medios surgió el semillero de lo que es hoy el periodismo salvadoreño. Los fundadores del Faro surgieron de los equipos de investigación de la prensa gráfica del Diario de Hoy. Periodistas, mi generación de periodistas se fogueó en esos grandes medios y eventualmente ahora esos 2 medios corporativos son clave para poder penetrar esa burbuja. Por eso Bukele los ataca, por eso Bukele intenta amedrentarlos, porque ellos tienen alcance, ya sin redes, solo en su propia plataforma, de 1.5 o 1 millón de lectores a nivel solo de El Salvador y más la diáspora, ¿no? Es decir, no hay que perder de vista que es importante mantener esos acercamientos, identificar cuáles son los medios corporativos con quienes podemos encontrar alianzas, pero sobre todo encontrar mecanismos de alianzas y utilizar esto si es clave a la juventud. Ya les digo, yo tengo 42 años, tengo 23 años de carrera, a mí no me van a ver haciendo un TikTok, por ejemplo. Me va a costar mucho, puedo intentarlo. Pero hay jóvenes, muy jóvenes y jovencitas muy jovencitas que son expertas en utilizar esas herramientas. Esas son claves y son apuestas claves, como decía el maestro, la juventud es clave en ese sentido. Muchas gracias. Continuamos con Nancy, por favor, y cerramos luego con Raúl la ronda de respuestas. Pues muchas gracias por esas preguntas que me están concediendo la oportunidad de poder elaborar unos puntos que anoté. De hecho, aceptando esta directriz de Daniel con la perspectiva de esperanza, y puedo responder ambas interrogantes que nos presentaron. Primeramente, tal vez aquí un punto a favor de todo lo que vemos aquí en el mundo es esta solidaridad global que estamos experimentando. Por ejemplo, en el último año he estado en países desde Japón, Canadá, Taiwán, al Medio Oriente, y Italia incluso,
No he estado en ninguna sola ciudad en la cual no pude ver una bandera palestina, ni he estado en ninguna sola ciudad donde no hayan marchas y protestas, ni he estado en un aeropuerto donde la gente no tenga el café para poder hacer una declaración. Y esto es significativo. Eso es lo que mucha gente se refiere con la conciencia global que está aumentando. Y tenemos que capturar este momento, porque si lo perdemos, vamos a caer en ese lugar resbaladizo de solamente protestar y ya no construir. Y esto es lo que estamos buscando hacer, y después hablar más acerca de iniciativas específicas que estamos lanzando, pero por ejemplo en CIP estamos construyendo la red global progresiva, nos estamos asociando con organizaciones progresivas. Vemos un socio en Japón, Australia, y estamos conociendo otros. Queremos invitar a poder abordarme si sienten que están interesados en ello, porque creemos profundamente que ningún solo país, ni siquiera los Estados Unidos, podría pelear y luchar solamente viendo domésticamente. Tenemos que construir coaliciones internacionales de aliados y también construir movimientos con solidaridad interseccional, porque uno de los engaños más astutos es haciendo movimientos aislándolos, ¿verdad? Eso los derechos humanos, esos son del movimiento anticapitalista, del movimiento ambiental, haciendo silos. Y es importante reconocerlo y no aislar. Y número dos, lo que estamos haciendo ahorita, muchas personas en Estados Unidos, porque esto es más o menos como algo novedoso para ellos, están tratando de ver cómo vamos a luchar contra eso, cómo vamos a pelear contra el otro, y cómo construir casos en los tribunales. Esto es bueno, pero, un gran pero, en la inauguración de Trump en el 2017, compartía en la Universidad de Londres, y al día siguiente, seguida de la inauguración, se anunció la prohibición musulmana, y no estaban seguros si iba a poder regresar. Así como, o regreso a la cárcel de Egipto, o era así como una situación muy rara, ¿verdad? Sí. Pero a los pocos días, la cantidad de movilizaciones de abogados en todos Estados Unidos durmiendo en aeropuertos. Cuando yo llegué al aeropuerto de Dallas, estaba asombrada por la cantidad de abogados que esperaban ahí, sí, la prohibición musulmana, trabajando con todos los casos, apoyando a las personas. Sin embargo, el punto más importante ahorita es asegurarnos de que las personas puedan entender que esas órdenes ejecutivas, las prohibiciones musulmanas y los ataques en los grupos a favor de palestinos, esos golpes y esas órdenes ejecutivas jamás se detienen con un grupo. Y esto es lo que la gente necesita entender, que nunca se detienen en el grupo para el cual fue dirigido. Empiezan a utilizarse como armas en contra de toda oposición que se levante. Y de otro detalle, el último punto para poder terminar, una de las cosas que también necesitamos estar conscientes de es que no podemos seguir trabajando nada más con la división antiderecha, porque el detalle ahorita no es ni de izquierda o derecha, sino que las elecciones que tenemos de la elección entre la integridad o la corrupción, la rendición de cuentas y la complicidad, el Estado de Derecho y la impunidad. Esas son las elecciones, y por eso es que enmarcar, y celebro mucho a Raúl de verdad por enmarcarlo acerca del capitalismo. Y creo que tal vez, por falta de un mejor término, la hermosura de la presidencia de Trump es de que totalmente devela esta pretensión de igualdad o de inclusividad. Y cuando él contrató a su enviado especial Steve Witkoff, su mejor amigo y golfista, jamás había trabajado en política, es un empresario. Y cuando él fue elegido, Steve Witkoff, es como que si, ¿qué piensas acerca del Medio Oriente? Y tú siendo el enviado del Medio Oriente, dijo, es una gran oportunidad de bienes y raíces. Así como que sí, claro, directo. O sea, tenemos que estar luchando en contra de ello. La oligarquía,
la desigualdad y autoritarismo, y tener que estar ya no de izquierda o derecha, sino que decirles, mire, ellos están comiéndose su almuerzo, así que pilas. El tema de las articulaciones es bien complejo, porque estamos en un periodo también de tránsito en ese sentido. Antiguamente el internacionalismo lo protagonizaban dirigentes, en general varones, comandantes o, bueno, ustedes saben esa historia. Y hoy en día estamos en un cambio, aparecen en esta región caravanas de pueblos que recorren pueblos. Tuvimos la gira por la vida, por Europa, casi todas mujeres, que se dialogaron con 1000 organizaciones, 1000 colectivos durante meses. O sea, estamos transitando hacia un vínculo abajo a abajo, en vez de los cuadros superiores que se relacionaban o senadores con senadores o diputados con diputados. Hay un tránsito en muchos lugares a un vínculo cara a cara entre la gente común que está organizada. Será complejo consolidar esto, ¿no? Pero creo que es una tendencia muy esperanzadora, que no se deposite el vínculo entre experiencias en las personas de arriba. E insisto, cada vez más van a ser las mujeres y los jóvenes. La gira por la vida fueron casi todas mujeres, 250, 3 meses. Algo impresionante para mí. Yo no entendí muy bien el sentido de tu intervención. Lo que entendí de la Costa de Colombia es que le ves problemas graves a las autonomías en el caso de los pueblos negros. Yo creo que claro que tienen problemas y muchos, ¿no? Incluso no mencioné las autonomías, ¿no? Por ejemplo, que son muy curiosas porque tienen ministros y tienen una constitución, pero bueno, se lo han dado ellos a sí mismos. Ya verán si lo modifican. Los Nasa del Cauca están pasando algunos cabildos del voto individual, como en las urnas, para elegir autoridades, a asambleas donde la ética es lo fundamental. Las autonomías van cambiando porque son procesos, no son instituciones, son prácticas autonómicas. En todo caso, creo que no puede quedar en la sombra el gobierno, el actual, porque el crimen organizado y violento contra los pueblos, no hay ninguna autoridad estatal que se disponga a desarmarlo. En ningún país, no solo en Colombia. Y uno ve gobiernos de derecha que son muy cómplices y gobiernos progresistas que son menos cómplices o les gustaría cambiarlo, pero no pueden. Entonces no se puede, para mí, en esta situación tan difícil, dejar en la sombra a los gobiernos, porque tienen una responsabilidad. Y si no pueden, yo creo que muchas veces no pueden, lo que no deben hacer es lo que hace la presidenta o AMLO antes, de negar la realidad. Se puede decir mejor, lo intento pero no puedo, porque un presidente no es todopoderoso, ¿verdad? Tiene límites y esos límites hay que reconocerlos, porque si no, nunca los vamos a superar. Pero bueno, se prefiere culpar a otros o mirar para otro lado. Estamos en un momento de viraje histórico gravísimo. Lo que la Franja de Gaza, insisto, el genocidio es un viraje histórico. Y entonces ahí quien esté en el gobierno, y perdónenme que se los diga de esta manera tan frontal, no es tan importante. Para una niña o un niño de Gaza, que sea Biden o Trump el presidente, no tiene ninguna importancia. Entonces, claro, para la población estadounidense, que esté Trump, o para los migrantes, es mucho peor, sin duda. Y les aclaro por las dudas, yo siempre que he votado a la izquierda. Aunque luego cuando llegué a mi casa digo, ¿qué hice? Porque luego empiezo a protestar sobre lo que voté, que le habrá pasado a más de uno, más de una, pero bueno, por lo menos no está el peor, o no me pueden acusar de ser indiferente. Lo que quiero decir es que todas nuestras categorías, izquierda, derecha, nuestra cultura política, antes bastaba sacar I have a dream, 1 millón de personas a la calle para que el gobierno tuviera que responder con derechos. Hoy en día puede sacar 10 millones de personas a la calle que no les importa, les vale madres, como dicen los mexicanos, porque el sistema ha mutado.
Tú puedes tener 10 millones en el Lincoln, en el monumento a Lincoln. Martin Luther King tuvo 1 millón. Puedes tener 10 millones y no tiembla el poder. Antes temblaba. Entonces tenemos que ver esos cambios que está habiendo para que la poca fuerza que tenemos la usemos de la manera más eficaz posible. Que yo no sé cuál es. Cada pueblo tendrá que definirlo. Yo no me siento autoridad para decir, los salvadoreños tienen... No, cada pueblo tendrá que definir qué camino tomar. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por sus preguntas. Sabemos que hay más manos levantadas, sin embargo, empezamos un poco tarde la actividad de hoy. Tenemos que recuperar un poco el tiempo. Un llamado para los próximos días, tratar de estar puntuales a las 8 todos. Vamos a hacer todos como equipo logístico también un esfuerzo de iniciar antes. Y pues ahora sí, para despedir a los compañeros, otro fuerte aplauso, por favor.